La Radiotelevisión Municipal presenta... Nacido en Chipiona el 19 de marzo de 1920, José Naval Rodríguez, conocido como Pepe el Coreano, es uno de los comerciantes más veteranos y con más experiencia empresarial que haya dado la ciudad. Le tocó luchar un año en la guerra civil y 5 de servicio militar, lo que le curtió para cualquier cometido, por difícil que fuese. Aunque su principal ocupación ha sido la hostelería, ha ejercido de carnicero, agricultor y agente comercial de vinos y especias. La Corea ha sido su negocio más conocido y por el cual se le llama Pepe el Coreano. Es un personaje que ha vivido mucho la noche y la noche con él. Hoy es un cóctel de vivencias gracias a tener todavía una cabeza bien amueblada. Es de esos personajes que desde el primer momento el espectador se da cuenta que es de una factura distinta y a su edad aún no se considera jubilado. Don José Naval Rodríguez nació un 19 de marzo de 1920 y no sé si le pusieron José para santificar la fiesta. Me iban a poner Luis o Diego. Mi madre quería Diego y mi abuela quería Luis por un hermano que se le murió. Y resulta que como nací en San José, me pusieron José. Mi padre se llamaba José y me pusieron José por eso. La mala suerte, nací en el mes de marzo, pero la suerte que nacer el día de San José. Muchas veces decía yo, me quiero hacer en marzo, que todo el mundo, el mes de marzo siempre ha sido un maldecido. Y eso, menos mal que nací el día de San José. ¿Qué le gustaba que le digan más, José o Pepe? Yo Pepe siempre. Pepe. O sea, me han conocido siempre por Pepito de Cosme, siempre. Bueno, hay un montón de gente hay 4 o 6 que me llaman todavía Pepito. Pepito con 84 años tiene WhatsApp. Bueno, hay gente que se mueren de viejo, se llaman Juanito y Pepito. Pepe, hay una cuestión muy interesante que usted lo conocen como Pepe el Coreano. Sí. Bueno, usted tiene una dilatada trayectoria empresarial. Sí. Pero eso de, aunque hablemos más tarde otra vez de nuevo, eso de Pepe el Coreano, ¿de dónde viene? Eso, yo abrí la tienda y Paquito quería que le pusiera el sitio. Paquito del bar quería, como le llamaba el sitio y Paquito quería que le pusiera yo el nuevo sitio para cambiarle un poco la cosa. ¿Paquito te refieres al dueño del bar Paquito? Al dueño del bar Paquito, que fue el que me traspasó el negocio. Y resulta que estábamos en plena guerra de Corea. Igual hay que poner un nombre que esté sonando, que suene. Y le puse Corea. La Corea, le puse total. Y eso no vea los líos que tuve, porque resulta que tenía allí a mi primo el Pitraca, lo tenía de dependiente porque yo estaba trabajando en el Hotel Sur. Y llegó el teniente de la Guardia Civil. Y bueno, para cerrarlo, ¿el dueño de esto quién es? El dueño es mi primo que está trabajando en el Hotel Sur. El que está trabajando en el Hotel Sur. Dice, bueno, tranquilo. Y cogió y vino el teniente de la Guardia Civil que venía todas las noches a tomar. Yo estaba de guardado de noche y vino, le daba todas las noches un café, una copa, lo que fuera. Venía nada más que todas las noches, nada más que por eso en busca de eso. Y resulta, dice, hombre, va ese que se llama Corea, ¿es suyo? Digo, sí. Y te vas a librar porque te conocemos. Pero desde luego, bueno, sigue porque te conocemos todos, o sea, te conoce además el cuerpo, te conoce bien y yo más porque te estoy tratando todos los días, sabemos quién eres. Y entonces, pues seguí con el nombre de Corea.
pero... porque Corea era un nombre de un país comunista. De un país, dice, bueno, Corea dice, lo malo es que hay, en Corea hay dos, una comunista y otra Corea con los americanos. Y se puede tomar, si tú no sabes, entonces no se podían poner nombres extranjeros de ninguna forma. Todo era prohibido de extranjero. Usted le diría que era de Corea del Sur, ¿no? Yo le diría, mire usted, yo no, o sea, usted sabe además de quién soy yo y de dónde soy. Total, que se quedó la cosa así. Pero cuando entró Rafaelito Vidal de alcalde, no hizo más que entrar. Y entonces estaba mi primo Ernesto de dependiente. Y resulta que entró de alcalde Rafaelito y pum, mandó a los municipales que denunciaran y cerraran el negocio o que quitaran el nombre. Total. Bueno, a Ernesto le dijeron que quitara el nombre y se montó en una escalera, y cuando llegué yo del campo, porque entonces tenía yo el campo también, llegué yo del campo y me encontré que tenía un hoyo hecho en cada letra. Y eso, entonces fue cuando me quedó. Y entonces fue cuando verdaderamente sonó Corea. Claro, mucho más. Ahí le han quitado el nombre de Corea, le ha quitado Rafaelito Vidal el nombre de Corea, que no sé cuánto. Total, y por eso, entonces fue cuando me lo quitaron. Me echaron además, en el tiempo que estuvo Rafaelito Vidal de alcalde, me echaron 17 multas, que después cuando salió por cualquier tontería, que escuchaban blasfemia o cualquier cosa de esas, tenían las de enfrente que también estaban a punto. Y eso, me echaron las multas y total, salió Rafaelito Vidal y no pagué ni una multa. A mí y a Manolo Castro a la paz, porque Manolo Castro no cerraba. También a altas horas. A altas horas. Todas las noches una multa. Y no pagamos las multas ninguno de los dos. ¿Se llegó a cantar y a bailar negro zumbón en la Corea? No. Allí no se cantaba. No, o sea, algunas veces hicieron un simulacro de eso, pero yo me ponía en guardia porque había un brigada de la Guardia Civil. Y se fue después de padre de Pepe Díaz, hubo un brigada de la Guardia Civil que, o sea, como me estaban poniendo continuamente denuncias y eso, las mujeres decían que si se juzgaba, que si esto, que lo otro, pues hubo un día una pelea allí y fueron y denunciaron desde sí, había una pelea, un escándalo, que no sé cuánto. Total, que llegó brigada de la Guardia Civil, dice, José, cuando usted tenga un problema en su casa, han venido dos problemas aquí. El próximo problema que tenga, le cierro el establecimiento. Así que usted se las apañe. Para que no haya... Se las apañe en su casa. Si sale uno muerto, a mí me importa 3 pitos, pero usted se las apañe en su casa y eso. Total, que me tuve que enfrentar después con la gente a eso, dando hostia y dando palos. el que metía la pata. Bueno, antes de todo eso, luego seguiremos hablando de Corea. Antes de todo eso, Pepe hace la guerra civil, hace el servicio militar, y antes de la guerra civil quizás también vivió los sucesos que hubo en Chipiona, ¿no? Viví eso porque, o sea, cuando estalló el movimiento tenía yo 16 años. Estaba cuando, o sea, después yo he vivido hasta irme al servicio militar. Mi residencia era en el campo, en los Majales, que era de mi padre. Y resulta que eso tenía que venir por los mandados al pueblo, y los días esos mi padre no era muy católico. Y estaba en la escuela de Fray Bardomero y no me dejaba los domingos venir a misa porque teníamos que trabajar. Era 3 o 4 y teníamos que trabajar todos los días. Por cierto, cuando la República nos echaron una multa, entonces nosotros llevábamos el campo de mi abuelo y teníamos en La Ballena las 100 aranzas que hay desde el cortijo de La Ballena para Chipiona, lo teníamos a renta.
Teníamos entonces 200 aranzas de campo, 100 que teníamos propiedad mi abuelo y 100 a renta en la Ballera. Y ahí nos hizo, la República nos hizo una faena buena. Bueno, nos empezó la ruina, porque contratamos, teníamos dos cosechas sin vender en los almacenes por aquí y por allá, y eso, y vendiendo como se podía a saquito, que antes se vendía por cantidad. Y resulta que contratamos con los obreros la mitad de la siega la tenían que hacer los obreros y la mitad con las máquinas. Y resulta que cuando llegó la mitad dijeron los obreros que ellos no se quedaban sin trabajar para que lo hicieran las máquinas. Y entonces mi padre, que iba a caballo, siempre llevaba la escopeta y cogió, se metió un poquillo fuerte. Le digo, ustedes se van de aquí ahora mismo o... y no veas, nos cogió el sindicato de Rota y nos echó 40.000 duros de multa en aquellos tiempos. Que ganaban los jornales eran a 3 pesetas y a 3,50. Eso sería una ruina en aquel tiempo. ¿Qué? Esa multa es una ruina. Eso es una ruina. Eso es una ruina. Tan así que ya desde aquella fecha mi abuelo dejó la Ballena y nos quedamos solos. Y entonces seguimos nosotros con el campo que tenía. El motivo de tener la Ballena de mi abuelo es que tenía la carnicería. Y necesitaba en verano, necesitaba carne en cantidad en la carnicería y no tenía espacio. Y con la Ballena pues teníamos espacio, aunque sembrábamos y cosas de esas, pero teníamos espacio para meter ganado por el sitio. Y entonces también estaba todo lo que cogieron con la gente de las parcelas, todo ese campo, todo ese parmá y los pinares y eso, por el ganado se extendía después para un lado y para otro, y si no lo teníamos eso, y como teníamos la loma y las manchuelas también, y eso pues, el ganado eso, pero había que tener con la primavera mi abuelo iba a todas las ferias y compraba ganado para el verano, en todas las ferias de por aquí, entonces había muchas ferias de ganado. Y eso, pues, por eso tenía la cantidad. Entonces llegaba el verano y después se encontraba sin carne, porque mi abuelo vivía muy bien con todo el campo Rota, que toda la gente criaban ganado, becerros. Y por eso venían, como eran todos de ternero, venían de Sanlúcar, del puerto y de Jerez, venían por la carne a casa de mi abuelo. Entre el 18 de julio del 36 y diciembre de ese mismo año matan en Chipiona pues, a unas 30 personas, cosas así. Sí. ¿Cómo recuerda esos hechos tan lutosos? Lo recuerdo muy bien con eso, porque estaba el padre de Cosme, que era primo hermano de mi padre, y era muy metido en la familia nuestra. Eso lo pasamos muy mal. Y viendo mucha gente, vi los que mataron en los zapateros, que iba yo precisamente por el camino que tenía que coger para el campo que tiene mi hermano, para Pastrana, y me encontré, cuando llegué a los zapateros, me encontré aquellos y me morí, no sabía. Un chaval entonces con 16 años te encuentras un caso. Me morí, no sabía si pasaba, que estaba por volverme para atrás, pero bueno, voy a coger para adelante. Bueno, estuve malo unos pocos días, sin poder dormir, viendo el montón de gente muerta allí. Eran 7 o 9, me parece. 7 o 9. Había uno cojo con la pierna cortada. Que dicen la gente que lo tiraron al pozo del Zapatero. Desde entonces la gente no bebieron más agua del pozo de los zapateros, que todo el mundo sacaba el agua, cuando iba para el campo sacaba el agua, y entonces la gente sacaron más agua del pozo de los zapateros. ¿Esos muertos eran de Chipiona o de Sanlúcar? De Sanlúcar. Bueno, había mucha gente que murieron, pero que no se habían metido ni en política, ¿no? Sí, mucho. O sea, ese fue el desastre del movimiento. El desastre fue que desaprovecharon eso. Yo he tenido la suerte después de estar tomando pueblos, eso, y ve que los que no se querían ir
con las fuerzas de ellos, los que se querían quedar los mataban. Están varios pueblos, he tomado varios pueblos aquí, la provincia de Lérida, y pasaba eso. Usted hizo la guerra en el bando nacional. Nacional. ¿Y cómo recuerda el frente? Yo, desgraciadamente, me tocó el peor frente el peor combate, bueno, que ha sido el combate más importante que ha habido en toda la guerra de España, la guerra del Ebro, la reconquista del Ebro. Precisamente estoy leyendo el libro de la guerra del Ebro. Lo tomaron los nacionales y llegaron hasta el Ebro, pero después ellos saltaron, los republicanos saltaron para acá y conquistaron un montón de terreno que habían conquistado. Hubo unas matanzas horrorosas y a muerte, pero una carnicería horrorosa, más grande. Bueno, fue mejor después, porque después cuando achuchamos nosotros para allá, el río, no sé cómo se llenó de sangre y de todo. Fue horroroso. No estuve nada más que en el combate el día 14, el 13 y el 14 de diciembre, que fue cuando iniciamos la reconquista de los terrenos aquellos. Que aquello había fuerzas, todas las fuerzas internacionales y todo con un montón de material horroroso. Nosotros teníamos más, o sea, teníamos la aviación alemana e italiana y nos salvaba. Pero y las fuerzas nuestras, que teníamos mucha más moral que ellos. Ellos cuando se le apretaban un poquito, las brigadas internacionales fueron los que más querían contener, pero era imposible. Nosotros, bueno, es que yo llevaba el jefe de la división mía, era García Baliño, que después, o sea, mandó el cuerpo de ejército, que la división mía la mandaba Misián, el coronel Misián, que era coronel, no era general. ¿Y en ese tiempo vivió o luchó el cuerpo a cuerpo o no tuvo oportunidad? Sí. El cuerpo a cuerpo, así directamente de eso. Bueno, teníamos que cuando venían los tanques, para matar, para coger el tanque, teníamos que ponernos a la altura del tanque, tirarle una botella de líquido inflamable y después una bomba para que ardiera. Cogimos 6 tanques. ¿Y esa pesadilla se termina? Se me ha quedado muy eso. Grabada, ¿no? A mí todavía no se me puede llegar, estar durmiendo y llamarme, pego un salto allí. Es lógico que... Luego vienen años de servicio militar. Mucho. Después estuve otra vez, después del frente del Ebro pasé al frente de Lérida y que empezamos las operaciones el 21 de diciembre del 38. Y también aquel día también estuvimos casi cuerpo a cuerpo de verdad. La gente, nosotros para arriba y tirando y queriendo linchar. Hubo allí 2 días de combate. Bueno, ya por arriba, después del Ebro, el ejército republicano estaba muy desmoralizado y cuando las luchábamos, volaba. De noche volvían a contraatacar. Pero nosotros, o sea, afortunadamente, después de pelear de frente para tomar las posiciones, teníamos que ir nosotros, pero tomábamos una posición y después retrasábamos porque nosotros éramos fuerzas solamente de choque. Cuando Pepe luchaba, ¿qué pensaba? Yo no pensaba nunca salir, siempre nos preparaban con su botellita de coñac y su eso, nos preparaban bien. Una de las cosas que habíamos dicho antes, que hace el servicio militar de 5 años, nada más y nada menos, nos quejábamos cuando hacía más de 1 año, en la ciudad de Santander, una ciudad de la que también guarda muchos recuerdos, mucho. Pues hasta el año 1946, ¿no? Sí. Tengo una fotografía ahí
la estancia de Santander. ¿Dónde está esto? Él me cogió en Santander, estando en la mili en Santander, me cogió el fuego famoso de Santander. Un fuego que fue provocado, un atentado quizás. No, no fue atentado, fue un viento muy grande que hubo, un viento de sur, y esa es la estancia en Santander. Todos los soldados. todos los soldados. Catalanes, eso, no hay andaluces. Bueno, era el único andaluz que quedó allí, fui yo. Cuando salí licenció la quinta del 39, el único andaluz que quedé fui yo. ¿Y no le quedaron ganas de seguir en el ejército después de tantos años, ya una vez acostumbrado? O sea, me acostumbré y me gustó, es que me gusta todavía el ejército. Pero vamos, no de quedarme. Bueno, me prometieron, porque yo estaba de ordenanza del gobernador militar de la plaza, y lo pasaba bien porque me estaba apuntado también a Acción Católica y salía de ejercicios espirituales, que lo menos que hacíamos era ejercicios espirituales, no sé, tomar copa por aquí y por allá, de fuera. Bueno, volvió usted, según me dicen, a Santander en 1993, ¿no? 1993, sí. Volví a Santander, estuve en Santoña, que también estuve allí. En Santoña fue donde toreé la primera vez. Y estuvimos recorriendo todos los sitios por donde estuve con toda la familia, Cervando, los niños, mi mujer. Me dijo Cervando que había llegado a reconocer a una señora ya anciana. Sí. Estuvimos en casa de la hija del coronel, que tenía ya 80 y tantos años. La pobre lloraba cuando me vio. Buenos recuerdos. Bueno. ¿Y cuándo se le ocurre a usted torear? Porque eso es difícil. No, siempre. Siempre, ¿no? Es que mi abuelo, en el ganado que traía, siempre traía ganado de media sangre. Y siempre algunos becerrillos toreábamos y eso. Y desde siempre muy afín. ¿Cuál ha sido su torero? Mi torero, he tenido toreros clásicos como es Curro Romero, Antonio Ordóñez y principalmente el más bruto de los toros y el de más facultades del mundo ha sido Luis Miguel Domínguez. Me han gustado los toreros, he visto toreros muy buenos. Ahora, Domingo Ortega, yo he visto torear en Santander, vi torear a Domingo Ortega, a Marcial Lalanda y a Manolete, la primera corrida que daba Manolete de matador de toros. De matador de toros. Sí, que no le gustó a la gente porque era un torero muy soso, era muy eso, pero muy soso, no era el torero clásico que... Tenía Manolete una leyenda negra, ¿no? Sí, decía que le habían curado, que mataron a uno, no sé qué, no sé cuántos, mataron a un niño, no sé qué, para darle sangre o no sé qué, algo de eso se decía. Bueno, pone una carnicería, trabaja en el campo y termina también trabajando en un momento de su vida aquí, donde mismo estamos realizando la entrevista, Sí. que es en el Hotel Sur. ¿Cómo recuerda los años del Hotel Sur? Ahora luego lo cogemos. En el Hotel Sur estaba mi mujer, mi prima Alfredo, de la Granadilla. ¿Aquí es donde conoce quizás a su mujer? ¿O No. la conocía de antes? ¿No? Yo la conocía antes de terminar la mili, 3 o 4 meses antes en Facina. La conocí estando yo en Facina. La conocía de siempre porque ella trabajaba con mi prima Mercedes de la Granadilla. Trabajaba con ella en la costura. Y de eso la conocía. Yo iba frecuentemente a casa de mi prima y la conocía de eso. O sea, teníamos un poco de amistad. Pero entonces estaba yo queriendo a María Jesús, la mujer de Madero, y no se daba cuenta de ella, porque ella estaba también ella conmigo. Qué cosas de los noviazgos de antes. Pepe, ¿cómo recuerda los años de trabajo en el Hotel Sur?
Años difíciles también, ¿no? Eran tiempos muy difíciles, pero estuve muy a gusto aquí. Yo me divertí en lo que estuve muy bien. Porque éramos 22 sirvientes, la mayoría no habíamos más que cuatro hombres, sí. Mi primo Alfredo, Antonio Calderón, y no sé quién más yo. Y los botones. Y los demás eran mujeres. Y lo pasábamos estupendamente. ¿Y cómo compaginaba con la Corea? Porque ya en aquel tiempo ya tenía usted la Corea. O sea, después de tener la Corea no estuve aquí más que un año más. Pero después venía a cortar la carne y cosas de esas. O sea, como era carnicero, claro, pues, me apañaba bien con la carne. Y me decía Francisco, ¿por qué no vienes y nos cortas la carne? Pues venía todos los días y le cortaba la carne. Bueno, pero aquí lo pasé muy bien. Y en Corea fue un bar muy sui generis, ¿no? Porque allí se ha vivido de todo. Había juegos, cartas. Había de todo. De todas clases de juegos. De todas clases de juegos. Dentro de eso, ¿qué cosas se pueden contar? Porque claro, no todo se puede contar, ¿no? Pero me pasó que resulta que cuando estuvo dentro de sargento de la Guardia Civil, el yerno del suegro de mi hijo, el sargento, ¿cómo se llama? Un apellido de Rota. ¿Verdad? Cuando entró de eso, yo le había firmado para comprar una casa para vivir aquí, porque él nació en Chipiona, su padre nació en el cuartel, en el frente del Hotel Cruz del Mar. Nació él. Y estaba muy a gusto en Chipiona. Y que le dice, yo me quiero quedar ya en Chipiona, yo no voy más a ningún sitio. Total, que compró una casa y dice, vete porque no te da cuidado, no me firma de avalista para esto. Y entre yo y Antonio de Bar Playa le firmamos el préstamo para la entrada de la casa. Bueno, pero esa es una anécdota. Pero hay anécdotas, por ejemplo, de juegos clandestinos de cartas. Sí, ¿eso cómo se controlaba? Porque podía aparecer la Guardia Civil en un momento. Eso fue lo mismo. A consecuencia de eso, de los juegos de cartas, te refiero lo del suegro de mi hijo, porque al firmarle yo, y lo sabían, dos guardias civiles que habían estado en la brigadilla de noche y él lo quitó, le dijo que de brigadilla nada, porque la brigadilla no servía más que para estar toda la noche de cachondeo para arriba y para abajo. Y entonces, pues, uno de los guardias, que era Lozano, no sé si tú lo llegaste con... Oído nombrar. Lozano, cogió y una noche... Ellos sabía perfectamente que yo estaba jugando, porque, o sea, el primero que venía era el teniente de la Guardia Civil, venía a tomar todas las noches unas copitas allí, todo lo que quiere que sea, entonces no tenía juego. El juego empezaba más tarde, y lo demás, o empezaba por detrás, en la bodega donde tengo los servicios y el patio y eso, allí tenía yo los juegos, y entraba muchas, y cuando él se daba cuenta que había juegos, yo estaba un poquillo sobrevivientado. Y dije, vámonos que esta noche Pepe tiene que hacer. Los tenientes que estaban ahí, pero sabían que allí no había nada más que gente y que estaba controlada la gente que había allí. Y ese cogió, y el Lozano, al quitarlo de esto, creyendo que el suegro de mi hijo me iba a quitar la multa, porque estaba de comandante de puesto, que yo iba a recurrir y me iba a quitar la multa. Y entonces le quitaba la ropa al sargento. Y cogió y me cerró. Me dio parte y me cerró ya. Muchas consecuencias. Allí me imagino que mucha gente se harían ricos y otras se arruinaron con el juego, ¿no? No, o sea, arruinarse no se arruinó nadie, porque el dinero que había funcionaba en la mesa. En la mesa. Y ya había el carpintero, Latani, Jesús Peña, en fin, Bernardo, algunos chavales, Quiró, uno de los chavales nuevos que entraron. En fin, un montón de gente así. ¿En ese tiempo había que entrar o salir por una puerta falsa, hacer una seña o...? No, salían, o sea, yo tenía una puerta de escape y salían por allí.
que la puerta de escape la sabía muy bien Antonio, el hermano del Lele, que murió, y muchas noches se juntaban él con el Satu y el hijo de la grandísima cabra sabía, como yo tenía la puerta cerrada, y hacía ¡pum! Y se abría la puerta. Y me se colaba y yo había abierto la puerta, me cago siempre, cuando estaba de guardia en la farmacia. Me daban unos sustos de Dios. Bueno, ¿cuándo empieza un poco, bueno, pues a decaer el tema del juego? Bueno, el juego no me parece a mí nunca ha decaído, ¿no? No, desde entonces yo dejé de eso, el juego siempre ha existido. Siempre ha Mm. existido, o sea, sí, eso, antes estuvo en el Bar Aurora, después lo tuvo el... no sé. Sí, cualquier otra que Sí. ya nos acordaremos. Y siempre ha existido y existirá. Siempre, y existe, bueno, actualmente existe. Ujú. Actualmente existe, un muchacho que lo lleva muy bien, y Ujú. vive muy bien. Lo tuvo después, después cuando yo lo dejé, lo cogió la pasión. Ujú. Ahí ganó un montón de dinero. Porque entonces, cuando llegó la democracia, pues entonces no se preocupaban de eso. De eso, había otras preocupaciones. No se preocupaban de eso. Y ganó un montón de dinero horroroso. Podría haber ganado mucho más. Porque le daba al que tiene el juego actualmente, le daba la mitad de lo que jugaba. Grandes ganancias. Bueno, Pepe Coreano también tiene otros muchos locales, porque no solo ha tenido la Corea, sino ha tenido locales en varios sitios de Chipiona, la cooperativa frutense, donde Gaspar Florido, la avenida de Regla, también en la avenida de Regla, enfrente de los Amarillos, muchos locales, ¿no? Sí. Hay un montón de cacharros eso andando horrorosos. Me he visto con tres negocios funcionando. Y Eso era la la caseta, parada, ¿no? La parada, la caseta que estaba en los Amarillos. Enfrente de los Amarillos. En los Amarillos. Ujú. ¿Eso sobre qué año fue? Eso fue, esa caseta la monté yo en el año 53 o 54. La monté ahí. Y estuve ahí hasta el 63. Ujú. ¿Llegó usted a conocer durante ese tiempo la llegada de los artistas, aparte del público general, los artistas chipiones? No había bares entonces por ahí, y todos los artistas que llegaban, todas las trupes que llegaban, pasaban todos por mi casa. Tuve una pelea, por cierto, con Farina. Rafael Farina. Rafael Farina, porque venía con las Fernandas de Utrera, que estaban muy monas, muy delgaditas, muy típicas, y estaban medio liados para ella. Y resulta que pidió una ración de jamón a un perrito que tenía de esos así. Pidió una ración de jamón, y en los tiempos aquellos tenía yo a Enrique Polanco, lo tenía de camarero. Y dice, usted, yo le sirvo todo lo que quiere que sea, la cocina ahí, desperdicio de todas las cosas y de comidita para darle un poquito de perro. Pero los tiempos que estamos, una ración de jamón para un perro no lo damos aquí. ¿Y cómo reaccionó Farina? Se puso en el 90. El dueño de salir de la cocina dice, yo lo siento mucho, pero no puedo. Mi dependiente ha dicho esto, o sea, muy bien dicho, y yo no le sirvo comida para un perro en las circunstancias de necesidad. Necesidad. ¿Llegó usted a conocer también a Paquita Rico, a Gracia Montes, Juanita Reina? A todos, a Paquita Rico, a Gracia Montes. A Paquita Rico la conocí un poco más, porque fue un poco antes de poner la caseta, yo ahí y Juanita Reina. Pero venían a la caseta mía. Y yo con la que más estuve implicado fue con Gracia Montes. Con Gracia Montes le presté en aquellos tiempos dinero para que comiera mientras montaba el espectáculo. Era 16.000 pesetas. Un dinerito de la época. En la época aquella. ¿Eso fue antes de ser famosa o...? Antes de ser famosa. Ya estaba apuntando, que por cierto, el Brageli, que era su manager, que era su manager, que me dijo, Pepe, si eso, o sea, si no, su padre se hace cargo de las cosas, o sea, pero el que se responde fui yo. Cuando estrenó
cuando estrenó el primer espectáculo, pues me invitó a Sevilla. Me invitó a Sevilla para pagarme. Y cogió, me tuvo toda la noche en el Pinto y se jugó a las cartas todo el dinero que había cogido en el espectáculo y no me pagó. ¿Quién se jugó las cartas de dinero? El Braille. ¿Qué otras anécdotas recuerda de Gracia Montes de su estancia en Chipiona? Después tuve que ir, ya después Gracia Montes lo echaron a Brageli y lo llevaba el padre, él llevaba el espectáculo. Y me mandaba que yo hiciera un coche de gente para ir al espectáculo. A San Lucas, a Jerez y a San Fernando. Porque entonces me pagó el padre. Es un dato que no figura en la biografía de Gracia Montes, y es un dato muy importante dentro de... Es muy curioso. Sigue... Ella donde quiera que me ve, el día que le hicieron un homenaje aquí, en el Alfonso, ella me invitó y estuve con ella en el homenaje. Y después cuando le pusieron el nombre a la calle, cuando siempre que viene con ella con la gente, el día de Juanita Reina también, que estuvo allí, también me estuvo saludando. Estuvimos en la pañoleta, que era donde paramos. Y me imagino que recordando viejos tiempos, ¿no? Sí. Llegó usted a conocer también los primeros tiempos de Rocío, ¿no? Sí. De su llegada al mundo artístico. Sí. ¿Cómo lo recuerda? Lo conocí, ella cuando estaba Gracia Montes, ella iba a la huerta y lo conocía, y eso lo dice, eso es lo que me gusta de Gracia Montes, que tiene un carácter un poquillo fuerte. Difícil. Sí. Y decía que venía una niña allí a verme, no sé qué, no sé cuánto, dice Gracia Montes. El Rocío era el monstruo. El monstruo. Rocío era lo más grande del mundo. Bueno, Pepe, también durante un tiempo llevaste el bar de la Cooperativa Frutense, sí. Una empresa que fue muy señera. Me gustaría que tú hablaras tanto de cómo viviste ese bar de la Cooperativa Frutense y también ese devenir de esa empresa que desgraciadamente al final desapareció. Yo en aquella empresa, porque yo tenía todavía la cuesta la obra de la Corea, que yo cuando hice la obra de Corea debía 30.000 duros. La nueva obra de Corea. Nueva obra de Corea. Y debía 30.000 duros y me metí en 3 millones y pico de pesetas, cerca de 4. Después me ha costado muchísimo más, porque renovando y haciendo cosas de esas a los precios que estaba el dinero. He trabajado un montón de años para los bancos, todo para los bancos. Dineros al 20 y al 30%. O sea, que no se ha hecho usted rico con los negocios. No. He trabajado muchísimo y yo era un comerciante que no me quería quedar detrás de eso. Fui el primer bar que se renovó en Chipiona, un bar moderno, fue el mismo. Y estaban entrampados. Pero yo no me quedo detrás. Y por cierto, fui para adelante. ¿Y en la Cooperativa Frutense? En la Cooperativa Frutense resulta que no salió a subasta. Aquello salió a subasta primero, se presentaron unos pocos, pero cuando vieron que la cantina iba fuera de la nave, se retiraron todos. Pagaban 200 pesetas de eso. Y yo pagaba, empecé a pagar, casi no me acuerdo lo que era, poquísimo, era 25.000 pesetas, o no sé, 25.000 pesetas pagaban. 25.000 pesetas me pusieron, me cogieron porque cuando se retiraron toda esa gente, porque yo se quedó sin eso, y empezaron a trabajar, y no tenían un bar, no tenían un sitio donde estar, y entonces la caseta esta de reglas, la tuve que poner, el kiosco de la caseta del mostrador, lo tuve que poner allí, que no me lo soltaron hasta el 14 de julio, los cabritos allí pasé muy buenos ratos, y últimamente muy malos. Sí, me metieron en la cama a disgusto. ¿En la cooperativa? En la cooperativa. ¿Qué ocurrió allí para que una empresa tan emblemática? Fue un sacrificio horrorosísimo.
lo cogieron César, Pepe Díaz y todas esas cosas, y la gente estaba un poco remiso y decía que el dinero, o sea, que una empresa cuando empieza tiene pérdidas y es en la exportación se pierde mucho dinero para hacer mercado en el extranjero, se pierde mucho dinero de entrada y costó mucho dinero de encauzarla. Ponerla en pie. Pero lo cogió Cristóbal Montalbán, lo cogió con 67 socios y resulta que lo puso arriba de 500, pero 500 trabajando con la gente. Entraron mucha gente en la cooperativa para ver si cogía los artículos y nos pagaban, que hubo muchas cosas de estas. O sea, la gente iban todo a aprovecharse de las circunstancias. Y entonces llegó Cristóbal y dice, nada, aquí el que quiera un naval tiene el aval de la cooperativa, pero la cooperativa tiene que tener el aval tuyo para sacar los productos. Y los productos. Y ese fue el desastre, que cambiaron las cosas, se metieron políticos allí, se metieron generalmente de Izquierda Unida, se metieron a toda la gente de San Lucas. Que era la gente con esa cosa de decir, bueno, todo el mundo tiene que comer, eso no puede ser, hay que, en una sociedad que es así, pero daban dinero de los socios que habían hecho el sacrificio de montar aquello. Cristóbal montó aquello con todas las maquinarias que hace falta para la exportación. Y eso, bueno, gastaron dinero allí la gente. Y ya cuando no había comunistas, aquello también seguía mal, ¿no? No, o sea, no, bueno, entonces aquello, cuando no los políticos dejaron aquello a cero, porque cogieron y metieron a gente que no estaban, nada más que el que estaba encargado en la compra no hacía más que comprar muchas cosas para llevarse la comisión. Y no vea los camiones que se han tirado allí de cosas de que no servían y eso. Y además tenían las amistades con esto, no le haga valer nada, eso ya vendrá a hacer valer. No veas tú cuando a la gente se le da la mano así, hasta donde llega. Pues hasta el brazo, ¿no? Esta gente de San Lucas hicieron 3 o 4 grupos de ellos, 3 o 4 sociedades, y sacaban allí todo lo que había que sacar. Esa fue la ruina, verdaderamente la ruina. Porque daban dinero que no eran suyos. Y después de todo, no pagaban ninguno. Pasemos a otra cosa un poquito más alegre. Por donde quiera que haya ido Pepe con sus bares, han brillado sus tapas. Las tapas que ha hecho, creo que Pepa, su mujer, es la que el alma mater. Esa es la madre de todos mis negocios. Hablan un poco de las tapas que hacía Pepa. Hacían unas tapas, hacíamos una carne mechada, que decíamos carne mechada, y era lengua de vaca mechada. Y bueno, actualmente todo Pepe, la lengua mechada, eso, los riñones a Jerez, el higadillo, en fin, todas esas cosas se han quedado memorables para eso. Después en la cantina de la cooperativa, cuando empezó, cuando tomó el Cristóbal, tomó el mercado, también fue también un despiste de Cristóbal, pero se quitó rápidamente. O sea, se pasó un año y detrás se vinieron de seguida. Prefiere al mercado municipal. Se pasaron al mercado municipal porque ya no se cabían con 500 personas, no cabían allí en la cooperativa los movimientos, y con maquinarias y todo ese jaleo. Después, en ese tiempo, cuando se fueron al mercado, yo conseguí de la cooperativa un permiso nocturno para los trabajadores, bueno, que estaban continuamente trabajando, que lo tenía sin permiso. Conseguí el permiso y ya se venía de Rota, de San Lucas, de Jerez, de bien toda la gente que no terminaban la noche, lo echaban en todos los sitios y se me refugiaban allí, siempre con buena gente. Yo que estaba siempre mucho cuidado de que, porque me echaba antes, no creo que ¿cree Pepe que ha sido reconocida su labor
empresarial, turístico, hostelera a lo largo de su vida? O sea, últimamente me hicieron el homenaje de, o sea, darme la medalla del trabajo. Digo, con eso me conformo, no quiero más. La gente que vive sabe lo que es. La mala suerte es eso, que por echarme para adelante y pagar muchos dineros de eso, no me ha quedado me ha quedado la casa. Bueno, usted también ha tenido otras actividades porque ha sido representante muy importante de vinos, que es algo que no queremos dejar pasar. Sí. Yo he tenido las representaciones a Bobadilla, le hice vender en Chipiona 700 cajas de 103. Fue el que introdució el 103 en Chipiona yo, porque me lo traía en depósito y no, yo sabía cómo eran los negocios, que andaba con poco dinero, que no se podía comprar una caja por esto y por lo otro. Yo repartía 3 cajas, 3 botellas, 4 botellas, lo que fuera, lo que pudiera pagar, pero pagado y fuera. Y así introducí en distintas partes. Era un moscatel un coñac que es muy suavito y o sea, el éxito que tuvo este coñac cuando lo sacaron era las mujeres, que lo bebían las mujeres porque es muy suavito. Pero antes las mujeres no bebían, ¿no? Bebían muy escondidas. Las mujeres han bebido siempre, pero muy escondidas. En los puestecillos y eso, de comestible, había un chorreíto todos los días, por la mañana particularmente. En aquel tiempo las mujeres bebían en taza el vino. En taza bebían las copitas chicas y generalmente bebían aguardiente y eso. Pero el vino en taza o lo que fuera. Ha representado usted también a la bodega de Orleans, ¿no? Y Los llevo todavía. ¿Qué productos son los que trabaja usted con? Manzanilla, lo que trabajo más que nada en Chipiona es manzanilla. Aquí tengo una carta de los infantes de Orleans, una tarjeta dándome las gracias por haber estado en el entierro del infante. Los príncipes de don Álvaro y doña Carla de Orleans y Borbón y sus hijos le quedan profundamente agradecidos. 1975. Y aún yo, sigue, claro, como llevaba esto, pues no tuve más. Estuve allí, que estuvo Juan Carlos y estuvieron, o sea, la familia real estuvieron allí. ¿Usted es monárquico? Regular. Sí, pero me gusta, mejor que otra cosa me gusta la monarquía. Claro, antes que otra cosa. Sí. Tuve en parte que me gustó mucho, o sea, por las consecuencias que había pasado y todas esas cosas, me gustó mucho lo de Franco, como puso las cosas. Ahora, fuera parte de los otros, lo recrimino totalmente como todo el mundo. Es decir, que valora... Pero valoro la cosa porque eso, desde luego, en la sociedad tienen que tener un reparo, porque si tuviera visto lo que la República, cómo estaba cuando estalló el movimiento. La República parece que era un cachondeo, ¿no? Era un cachondeo totalmente y era el desorden más horroroso del mundo. No veas, terminó, por eso estalló el movimiento. El ejército siempre ha sido el que ha tenido que sacar la cabeza. Le echan muchas culpas, que el ejército es la salvaguarda de la nación y tenía que poner pies en pared, porque no eso, un desastre, quemando iglesias, a la gente que era de derecha, pegándole. Por cierto, los de Chipiona también pegaron. ¿Qué pasó en Chipiona? ¿Qué se puede contar? Hubo cosillas que en la calle de Fray Bardomero hubo cosillas, le pegaron a general actualmente de eso, a Matato, a José Antonio, al hermano, a José Antonio, le pegaron y a unos pocos, a Javierón, el que estaba casado con María Teresa Segovia, y eso, esa gente le pegaron desde cuando había entre ellos estaba
Camarón. Se llamaba Camarón, sí. Y no sé quién era más. O sea, entre el grupo estaba. Pero claro, como eran todos de la misma cuadrilla, pues pagaban todo. Pero así todo no se comprende luego la reacción tan brutal que hubo. Porque... Eso desde luego no. Fíjate, con el alcalde, algo se pregó con el alcalde para que no lo matara. Con Manolo Pavorrego, joder. Le prometieron al cura que no lo mataba. Pero hubieron una orden rigurosísima del gobierno militar de Cádiz y se lo dieron. O sea, porque los alcaldes fueron casi todos para allá. ¿Llegó a conocer usted, no sé si era usted muy joven, al gobernador militar de Cádiz? O al gobernador civil, que había dos gobernadores, ¿no? Civil y militar. Sí, había gobernador civil y militar. No recuerdo exactamente el gobernador militar, si era Varela. No creo que fuera Varela. Es que había un gobernador civil que pusieron que había estado viviendo en Chipiona, que era Valera Valverde. Valera Valverde, ese es el... Fue gobernador civil. Sí, pues Varela que había. El militar pues era Varela. El general, el que general. No fue general, ¿no? Sí. Bueno, Pepe, porque se nos va también el tiempo, si te parece vamos a ir viendo esas fotos que tienes ahí en la carpeta y las vamos a ir comentando, ¿no? Luego ya la cogemos con... Yo te he dicho, o sea, cuando yo nací, cuando yo era un chavalín en Chipiona, yo nací en la calle Doctor Tolosa, en el número 5, que hoy es el 25. Y resulta que entonces los municipales, cuando llegaban las 12 de la noche, las 12 de la noche, en la misma esquina de donde está la pañoleta y eso, y la ola, estaban los municipales, llegaban a las 12 de la noche y tocaban un pito y decía las 12 y sereno. Y todo el mundo a dormir, no podía dejar la gente, ¿no? Esa norma la transgredía quizás mucha gente, ¿no? No, entonces la gente vivía de día porque la gente trabajaba todos en el campo. Claro, y terminaban destrozados. Claro, siempre había tiempo para que aparecieran fantasmas, ¿no? Eso, después había cosas de esas. Eso fue cuando mi hija fue dama de Moscatel. Ajá, muy guapa, por cierto. Esa es mi fotografía de carnicero. Fue la carnicería ya vacía. Tú conocías a Pepe Suave, ¿no? Sí, claro. Bien, pues si le parece vamos a ir comentando la foto que tiene usted ahí, una por una, y luego iremos insertándola en la imagen. Esta última, que creo que es la última que se puede hablar de ella, es Corea cuando ya con la obra remozada. Con la obra remozada, ese es el mostrador. Ese es el mostrador y esa es la parte de arriba. En este mostrador aparece usted con su señora. Mi señora, mi hijo, y bueno, esta es una hija de veraneanta. Eso ya sería en los años 70, ¿no? De 71 para adelante. Ajá. 74. Vamos a seguir viendo las fotos que usted... Eso es mi estancia aquí, una de las primeras. Esto fue el primer carnaval que se hizo en
en el año, el 21 de febrero de 64, o sea, no lo veo bien. Esta es una foto de 1971. 71. De 1900, de febrero del 71. Sí, el primer carnaval. O sea, fue cuando estaba yo haciendo la obra precisamente. ¿Quiénes son los que aparecen en la foto? No sé si... En cualquier caso, sí. Aparece el Lele, el de las farmacias, Jesús Díaz, Vitoriano, y no me acuerdo quién es El Lele, que en aquel tiempo seguramente sería alcalde, ¿no? Estaba de alcalde. Y eso es una fiesta en Corea, ¿no? Eso es una fiesta, cuando yo estaba haciendo la obra, estaba yo en la bodega de Jurado. Donde estaba Jurado. Almacén de Jurado, sí. Allí. No me acuerdo. Si no recuerda, por lo menos va a ser un ejercicio para los espectadores para acertar el personaje también. Nunca está de más hacer un ejercicio de agudeza visual. Vamos a ir poniendo aquí. ¿Cuál vamos a ver ahora? Esa es la caseta de... Esta que es la caseta, el bar La Parada, El bar La Parada. Que estaba enfrente de los amarillos. De los amarillos, sí. Eso es una reunión con Paquitos de bar. Bueno, están todos muertos menos yo. Joselito Herrera, Manolo García, Paquito de bar y Pepe de Pinilla. ¿Y esta foto es en La Corea? No, eso es en el bar Paquito. ¿Esto sobre qué año? Eso me parece que viene a fecha. No, es una reproducción. Esto sería por lo menos 64, 66 sería. Tiempos pasados. Y ahí esta foto que tiene usted en sus manos es una mucho más antigua, porque es una foto, digamos, familiar entre soldados en el servicio militar o en el frente. En el servicio militar, después de la guerra en Santander. Ese es el salón de billar. Es el salón de billar ya cuando se hizo la obra de los años 70, ¿no? Del año 75, 71. Muy bien. Eso es homenaje a Domingo Cáceres. Un personaje también muy importante. En el Curricán. Y ahí aparece usted con dos chipioneros, ¿no? Sí, con Marpega y con... ¿Cómo se llama? Carlos. Aquí en el homenaje a Lele, desde cuando salió de alcalde le hicieron un homenaje. Y está Mellado, ¿no? ¿cómo se llama? Y este José María, parece que es José María Lorenzo. José María Lorenzo y Eduardo Donaterro. Eduardo Donaterro. Eso es con mi hija cuando fue dama del Moscatel, ¿no? ¿Cómo recuerda también el Moscatel? El Moscatel entonces era maravilloso, el Moscatel. Moscatel era de maravilla. El Moscatel lo hacían entonces, decían que chupaban mucho el Benítez. Benítez y Pepe Díaz, pero bueno, se traían de damas. Nos nombraban gente de alta alcurnia, de alcurnia de toda la comarca, y no vea lo que éramos, que se traían de la base al principal de la base, siempre nombraban una dama o dos de la base y se traía toda la base, entonces estaban todos los suyos la base. Y a nivel artístico también era importante, ¿no? Artístico importante, siempre traían de las primeras figuras.
y en Rocío vino un montón de gente. ¿Qué foto vamos a ver ahora? Una foto en blanco y negro que tiene usted en sus manos. Ese es mi casamiento. Ah, su casamiento. Una foto. ¿Qué sacerdote le casó? Me casó en... ¿Cómo se llamaba? El cura que tenía en Lucero, ¿cómo se llamaba? Don Francisco Guerra. Don Francisco Guerra. ¿Se casó usted en la parroquia, no? En la parroquia, sí. ¿Y esa es una excursión al carnaval de Cádiz, quizás? No, esa es una excursión a Gibraltar. A Gibraltar. ¿Qué personas así se pueden reconocer? Se puede conocer dentro. Juanito Arias, Antonia Arias, este es el marido de esta, que era de San Lucas, casada con la de Jiménez, la mayor de Jiménez, no me acuerdo cómo se llama. ¿Y eso en qué año fue esa excursión? Este año, el año 54. Aquí está Paquito, Francisco Carnaval, la mujer, Doña Lola, la mujer de Narciso es de Valplaya y no sé dónde está Narciso. No sé dónde Narciso. ¿Y el autobús que se ve detrás es de los amarillos? Es de los amarillos entonces, ¿lo ves? Amarillos, Sociedad Limitada. Sociedad Limitada. Bueno, van quedando pocas fotos. Esta foto es una reproducción. Ese es el viaje, un viaje que vimos a continuación de esto con Paquito el de Bar, Pepe el Suave y yo. Muy bien. La pequeñita, esta foto pequeñita. La pequeñita es de cuando estaba en la carnicería. La tiene hecha Cervantes grande ahí. En grande, ¿no? Bueno, y terminamos con la foto de portada. Que es la foto portada, que es la foto del sitio en donde estamos. Que ya comentábamos al principio de la entrevista que está su mujer. Está mi mujer, está Alfredo, está Gonzalito Clavé. Carmina Soto. Alfredo y yo, este es de Sevilla, y esta es sevillana también. Y don José Gallego, que era maestro de escuela. Bueno, podríamos estar toda una vida hablando sobre su vida, porque desde los recuerdos de infancia, de la guerra, todos los negocios y trabajos por los que ha tenido, y todavía trabajando, ¿no? Porque me había dicho que sigue. Sí, sigo con los vinos, ¿no? Con los vinos vende poco ya porque hay mucha competencia de eso. Bueno, pues si desea añadir algo más. Dos cuestiones que queremos resaltar, Pepe. Usted se va a la mili rico y cuando vuelve parece que la riqueza ha desaparecido. Cuando vuelvo tuve que coger una SAR para comprar 1 kilo de maíz que varía la jornada, que eran 12 pesetas, y molerlo para poder comer algo. ¿Y cómo se perdió esa capital que mi padre se quedó solo. Últimamente le compró Caballero a mi padre, le compró el rancho que teníamos, que tenía 40 lanzas, nos quedaba la otra, y o sea, se quedó mi padre que se quedó por lo menos 10 años, o sea 6 años con un niño solo con 9 años. Claro. La guerra se llevó. La guerra se llevó parte y después el servicio militar se llevó el resto. O sea, porque se quedó mi padre solo sin medio, un hombre que además estaba malo, no podía trabajar en el campo, y nos dejó totalmente. Entonces en aquellos tiempos no había ni créditos de banco ni nada, sino a vender y a comer hasta que se consumieron todo. Eso quizás es lo que le lleva tiempo más adelante a reconocer las necesidades de las personas y hacer obras sociales con un conocido suyo, ¿no? Sí, o sea, yo siempre eso, yo he sido siempre muy pegado a los trabajadores que tenía, siempre he estado sobre ellos en todas las cosas, siempre. Yo siempre muy social con la gente. Y el tema de los candajas que... Después en las obras sociales empecé con Manolo Castro haciendo obras sociales en los años 50, que había mucha necesidad, y ella particularmente un enfermo
que estaba en mano, tenía ayuda de ningún sitio, que era Antonio Ardón. El padre de Antonio Ardón, el que está en el Curricán. A ese le llevamos unas cuantas veces a Cádiz al médico porque no tenían medios ni nada, el pobre murió. Pero eso. Y después con los Candajas, siempre, y con Manolo también, cualquier cosa que salía, salíamos a ayudarle. Y con los Candajas hicimos varias obras. Particularmente le pusimos el kiosco a la viejecita de los Amarillos y después le montamos un carrito a un inválido que había, sería un carrito muy malo, le pusimos un carrito nuevo. Y así salían cosas pequeñitas y íbamos atendiéndolas así en ello, porque ellos se encargaban en donde estaba la necesidad y nos reuníamos allí en mi casa y se recogía algo que podía. Gracias, Pepe.